Hola, bienvenidos a todos, a todas. Mi nombre es Rodrigo Domínguez. Este espacio ha sido creado principalmente para compartir aspectos asociados a la metodología de investigación y que en esta oportunidad vamos a hablar sobre la formulación de la hipótesis. Al igual que los videos anteriores, tengo una slide que me permite complementar lo que vamos a comentar. El título entonces, como dije anteriormente, es Formulación de la hipótesis. Permítanme enfocar mejor. Ahí sí. Bueno, la hipótesis, ¿qué es lo que son las hipótesis? Son explicaciones tentativas de un fenómeno a investigar. Puede ser, por ejemplo, relaciones que hay entre una variable y otra. Estas definiciones van a estar todas disponibles para que ustedes las puedan recorrer en la medida que avanza o puedan detener el video. Simplemente yo les quiero comentar que las hipótesis es algo que nos permite deducir de un hecho anticipadamente. Se pueden deducir directamente del objetivo de la investigación. Por lo tanto, si ustedes ya tienen avanzado el título de la investigación, tienen avanzado lo que es la pregunta de investigación y además por defecto tienen el objetivo de la investigación, va a ser relativamente sencillo obtener lo que es la hipótesis. Veamos cómo se hace. Vamos a trabajar para la explicación a través de una publicación como caso de estudio, Risk Analysis in Mountain Bike Using Questionnaire and Event Free Analysis. Esta es una publicación que hicimos hace un tiempo atrás con un estudiante, Felipe Correa, en el que se discute los aspectos asociados al riesgo al que están expuestos quienes hacen competiciones a nivel amateur y de elite en competencias de downhill, de cerro abajo, por ejemplo. Bueno, el objetivo de esta investigación, el objetivo de la investigación es identificar las acciones y condiciones que tienen una repercusión negativa sobre la práctica del downhill. Si se dan cuenta, este es el objetivo, que de alguna manera se desprende de la parte inicial del abstract que está en el paper. Sin duda que va a ser muy conveniente que ustedes lean paper asociados a su tema o no, porque lo que nos interesa es aprender a hacer una hipótesis. Lo primero es identificar dónde está el objetivo. Y generalmente los abstracts viene el nombre AIMS indicando exactamente cuál es el objetivo que persigue la investigación. Y a partir de ahí uno puede deducir fácilmente la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es sacarle de alguna manera el verbo y lo transformamos en una proposición. Las acciones y condiciones tienen una repercusión negativa sobre la práctica del downhill. Esa es mi hipótesis. Yo asumo, es un supuesto, de que las acciones y condiciones pueden tener cierta repercusión negativa, pueden generar accidentes sobre la práctica de mountain bike, cerro abajo, de competidores que son amateur y también de elite. El H0 corresponde a la hipótesis nula, que es negar la hipótesis de investigación. En este caso sería las acciones y condiciones no tienen una repercusión negativa sobre la práctica del downhill. Si se dan cuenta, cada vez que yo formule una hipótesis de investigación, voy a tener por defecto inmediatamente su negación y eso se entiende como hipótesis nula. De esta manera me interesa también reforzar los conceptos de variable independiente y dependiente que quizás no quedaron muy claros en la slide anterior, en el video anterior. Y ahí nos damos cuenta que las acciones y condiciones son de alguna manera las causas o de alguna manera lo que provoca una repercusión negativa sobre la práctica, por ejemplo, accidentes. Entonces, las causas son las que se definen como variable independiente y los efectos o síntomas, que es lo que uno observa como investigador, es la variable dependiente. Todo el objeto de estudio de cualquier tipo de investigación va a estar focalizado en la variable dependiente. Por eso es que tenemos que, en la medida de lo posible, debemos ser capaces de plantear hipótesis a través de variables. O sea, en la hipótesis debe estar claramente identificada la variable dependiente, en este caso la variable independiente y la variable dependiente. Esto ayuda mucho a poder formular la hipótesis y por supuesto a poder verificar si se puede o no chequear. O sea, si yo llego a la conclusión de que la hipótesis no la puedo verificar, entonces no va a ser hipótesis. La hipótesis debe ser verificable. Por eso que estas variables deben ser medibles.
Espero que haya quedado claro el concepto de variable independiente y variable dependiente. Nótese cómo poder identificarlas. Si yo modifico las variables independientes, vale decir las acciones y condiciones, me aseguro de que el ciclista, el competidor, haga el recorrido o el track de reconocimiento de las pistas. Además, me aseguro que haga una buena mantención o mantenimiento de su bicicleta. Yo esperaría que efectivamente no tengan repercusión o no tengan accidentes. Esto hace entonces que la variable independiente es la que afecta a la variable dependiente. Vendría siendo como un f de x. En la medida que varío el x, varío las condiciones o las acciones, voy a modificar la variable dependiente. O sea, esta variable es dependiente de la variable independiente, que es donde se puede efectuar alguna intervención. Bueno, en términos generales existen del orden de 4 tipos de hipótesis. Ahí tenemos la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, que ya la comentamos anteriormente. Aparecen estas nuevas hipótesis alternativas y la hipótesis estadística. Manteniendo el mismo caso de estudio, nótese ahí dice el mismo objetivo, identificar las acciones y condiciones que tienen repercusión negativa sobre la práctica del downhill. Ese es el objetivo de la investigación. Se pueden desprender inmediatamente las hipótesis. La hipótesis de investigación ya la habíamos declarado anteriormente. Las acciones y condiciones tienen una repercusión negativa sobre la práctica del downhill. La hipótesis nula es negar la anterior. La hipótesis alternativa, que es la novedad con relación a la slide anterior. Las acciones, nótese que estoy sacando condiciones, las acciones tienen una repercusión positiva sobre la práctica del downhill. ¿Cuál sería su hipótesis nula? Fácil, sería las acciones no tienen una repercusión positiva sobre la práctica del downhill. Entonces, finalmente nos quedan las hipótesis de estadística, que no es más que agregarle porcentaje. Ahí uno puede poner valores y después verifica si se cumple o no. En este ejemplo dice el 40% de los competidores que usan pedal de plataforma tienen menor probabilidad de lesionarse. Esa es una hipótesis, un supuesto que conforme a los resultados obtenidos de las mediciones deberíamos ser capaces de aceptar como verdadera o rechazar. Seguimos. Desde el punto de vista de las hipótesis de investigación, nótese que están los tipos de hipótesis de investigación, nula, alternativa y estadística. Si yo hago un zoom ahora sobre los tipos de hipótesis de investigación, avanzamos a esta. Tenemos 4: descriptivas, correlacionales, diferencias de grupo contraste y causales. Vamos a continuar con el mismo ejemplo para poder entender con mayor claridad el aspecto de las hipótesis o los tipos de hipótesis. Veamos la hipótesis descriptiva. La hipótesis descriptiva establece simplemente una relación de una sola variable, y ahí, si se dan cuenta, dice el 40% de los competidores que usan pedal de plataforma tendrán menor probabilidad de lesionarse. Esa es una descripción, ¿no? Y se puede verificar si es sí o no. Correlacional. Aquí hay una relación entre una causa y efecto, que dice, de no realizar track de reconocimiento, el riesgo de accidentarse es alto. Entonces hay dos variables. Está relacionando el track de reconocimiento, que es una variable, que sería la variable independiente. Riesgo de accidentarse sería la variable dependiente. Entonces ahí relaciono variable independiente y variable dependiente. Como hay dos variables, entonces se llaman correlacionales. Diferencias de grupo o contraste. Aquí estamos hablando entonces de que hay dos grupos. En esta investigación que se hizo, efectivamente habían dos grupos, unos de categoría amateur y otros de categoría elite. Entonces lo que se hizo fue comparar. Y una hipótesis de tipo de diferencia de grupo o contraste puede ser: la categoría amateur no realiza mantenimiento de las bicicletas como la categoría elite previo a las competencias. Esa es la hipótesis. De acuerdo a lo que uno investigue, haga las consultas, aplique cuestionario, lo que sea, va a ser capaz de poder verificar si esto es cierto o es falso. O sea, es verificable o no es verificable. Me refiero a que si se cumple o no se cumple. Y las causales finalmente son aquellas que relacionan causa y efecto. Es parecida a la de correlacionales, pero aquí sí hay una intención de causa y efecto. Dice, los obstáculos
en la pista de competencia no tienen influencia sobre la generación de accidentes. Esa es la de tipo causal. En síntesis, se pueden dar cuenta entonces que una investigación puede tener varios tipos de hipótesis, pueden ser muchas hipótesis, y que en la medida que uno haga la exploración se puede ir dando cuenta cuáles son las que se cumplen y cuáles son las que no se cumplen. Desde el punto de vista de las variables es necesario definirlas. Hay dos tipos de definiciones: definición conceptual y definición operacional. Para la definición conceptual, aquí vamos a recurrir a otro tipo de investigación, que es una investigación que se hizo con relación a la exposición a radiación UV de origen solar en trabajadores eran pescadores. Primero hay que definir lo que es la exposición. La exposición de radiación UV de origen solar es un riesgo ambiental que afecta a toda la población y que puede provocar cáncer en aquellas personas que están muy expuestas. ¿Cuál es la definición operacional desde el punto de vista metodológico? Corresponde a cómo voy a medir esta variable. Y en este caso se va a hacer a través de un cuestionario sobre evaluación de exposición a radiación UV de origen solar para trabajadores outdoor de Sun Safety Work de la School Occupational and Public Health of Ryerson University. Y ahí se indica en dónde se va a trabajar, con qué elementos se va a utilizar para hacer la medición. Eso es entonces lo que teníamos para esta pequeña cápsula, que nos deja bastante más claro el concepto de hipótesis. Bueno, espero que haya quedado bastante claro, y la intención es que ahora puedan avanzar con relación a su propia investigación haciendo al menos 2 hipótesis, mirando sus objetivos. Gracias, nos vemos, chao.